Alors que débute notre camp meeting local ici en Guadeloupe, Felices de estar aquí. Estamos Estamos por dar inicio nous al sommes campal heureux en Guadalupe. d'accueillir les membres qui sont ici présents dans cette salle, présents et présentes. We are pleased to welcome the people who are Tenemos el agrado de present in this room. darle Nous sommes heureux aussi la bienvenida a las heureuse personas que de están vous aquí en el accueillir salón y aussi también en en Zoom. ligne And sur la plateforme Zoom de VE, we are really, DAE, pardon. We are really pleased to welcome you, those who are in line on in the platform of Nous sommes También pues également tenemos el très agrado de heureuses et darle la heureux bienvenida a las personas que nos d'accueillir acompañan por Maurice et à la Zoom. technique. and we also glad to welcome Maurice, who is in the technical. Chimène qui est à la traduction, Chimène, in the También para translation. presentarle a mais qui todo el aura equipo également à partager de la técnico, nourriture avec nous. la anciana Shimon por la But, she traducción. will Nourriture also spirituelle. teach for us. Et bien sûr, nous sommes vraiment ravis d'avoir à accueillir And of course, we are really delighted to welcome l'ancien Parminder. Elder. También es Et nous disons donc welcome to de Elder nuestro agrado Parminder. de darle la And bienvenida al we anciano say, Parminder. welcome to Elder Parminder. Nous vous souhaitons un très très bon camp meeting. So we Les deseamos que tengan un muy feliz campal. Nous espérons que ce sera une nouvelle fois une véritable occasion de nous voir bénis de Dieu. So we hope that for another time it will be a next occasion to be blessed by God. Alors que le camp meeting EVE soit ouvert. Alors, so let's open EVE. Vamos entonces a dar inicio al campal del ministerio EVE. And have a nice study together. Can't yet, Parminder. Testing. Probando. Hopefully everybody can hear me fine. ¿Todos me oyen Yep, bien? all good. Are you waiting for me? Are you gonna? One moment. Bibles on the projector. All good. I want to welcome everybody who's joining us online.
Me gustaría darle la bienvenida a todos, a quienes nos están acompañando en línea. Hola, ¿me oyen? Ah, sí. Do we carry on? I'm really thankful to be here. Estoy muy agradecido por estar aquí. This weekend's camp meeting, we have 3 studies together with me. Durante el campal de este fin de semana tendremos 3 estudios The de last mi, one, the third one, I'm hoping will be a question and answer if you have questions. dados por mí. El tercero de esos estudios espero que sea una sesión de preguntas y respuestas si es que tienen preguntas. I haven't received any questions yet. Por ahora no he recibido ninguna. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that we have the privilege of being able to come together que tenemos el privilegio de estar aquí reunidos, to try to understand prophecy, intentando comprender la not profecía, only what's happening in the world, no solamente lo que está but what pasando en our el place mundo, and our duty is. sino también conocer cuál es Thank you in nuestro Jesus' name. lugar y nuestro deber. Gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. I know we're all familiar with Ellen White. Sé que estamos familiarizados con Ellen White. I don't know how much of her material, of her books that you have read, No sé cuánto material o libros ustedes ya hayan leído, not just the major 5 books, but the testimonies no solamente aquellos 5 libros principales, sino también los testimonios and her biographies. y sus biografías. So I don't know how familiar you are with her life No sé cuán familiarizados estén ustedes con la vida de Ellen White and her ministry. y su ministerio. So just want to spend a few moments talking about a particular aspect of her life. Solamente me gustaría tomar un par de minutos para hablar un par de aspectos sobre su vida. I'm sure you'll all realize Seguramente ustedes ya se habrán dado that cuenta Ellen White lived in a man's world. que Ellen White vivía en un mundo de At hombres. every strata of society, everything was controlled by men. Todo estrato de la sociedad estaba controlado por hombres And it was quite revolutionary at that time y fue bastante revolucionario para aquel entonces to have such a prominent female speaker. tener a una mujer que hable y que sea tan prominente But as you ella. know, she was not just a speaker, Pero sabemos de que ella no solamente era una portavoz, she was also a leader of the Seventh-day Adventist Church. una mensajera, sino también una líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Now, her relationship with the church was complicated, to say the least. Ahora, por decir lo mínimo, su relación con la iglesia era complicada. She had to deal with members, Ella tenía que lidiar con miembros and she also had to deal with leaders. y también tenía que andar lidiando con el liderazgo. And almost all of those leaders were men. Y casi toda esa parte del liderazgo, casi todos eran hombres. So there were 2 men in particular Habían 2 hombres en that are particular worthy of mention. que vale la pena mencionar. I don't know who you imagine those 2 men
are. No sé si ya tienen una idea de quién sean esos dos hombres. Then if anybody has any thoughts, No sé si alguien tiene algún pensamiento or do you want a clue? o les gustaría que les dé una pista. A clue? Pista. Uriah Mm, Smith. Urias Smith. Uriah Smith is certainly one of the men, but not the two that I'm thinking. Urias Smith ciertamente es uno de aquellos hombres, sin embargo, no es uno de aquellos dos en particular que estoy pensando yo. Butler is Butler, another man, but not one of the two that I'm thinking. otro hombre también, sin embargo, no es de los dos que yo estoy The pensando. two men that I'm thinking of, Entonces, los dos de los cuales yo estoy one is pensando at the ahora, beginning of her, we'll call it her career, and one is at the end of her career. uno se le presenta a ella al principio de su carrera y el otro se What, le presenta al what did final you de say? su carrera. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? A.T. Jones A.T. and Jones E.J. Wagner, they are two men as well, we'll talk about. y Wagoner, sí, son dos hombres, ya hemos hablado de ellos también. Miller. So Miller Miller. really has no interaction with Ellen White. She's only a small girl. We call her a teenager when she meets him. Miller, pues en el caso de Miller, realmente no interactuó mucho con Ellen Watt, ya que ella era apenas adolescente al momento de conocerle. Her husband. Su esposo, So that's the first man, ese es el primero, James White. James White. James White is going to get Ellen White into trouble. James White va a hacer que Ellen White se meta en So problemas. he's at the beginning, the first man. Él está al comienzo de su historia, el primer So hombre. there's plenty of others. Hay muchos And otros. who's the last one Ahora pregunto, ¿quién será el that would be último on our list? que esté en la lista? If James is the first. Si James es el Bates, primero. no, Bates dies somewhere in here. So Bates, isn't no, Bates no, porque Bates muere en algún punto allí en el one medio. minute. Willie or William Willie o William White, White. Mm, her husband ok. and her son. Su esposo y su hijo. So in between those two men, Entonces, we've entre listed a few of them. este par de hombres, allá hemos Uriah hablado de Smith, algunos, Urias Smith, Butler, Butler. did someone say Daniels? I think someone said Daniels. ¿Alguien mencionó Daniel? Creo que alguien dijo Oh, algo someone, de it was Haskell, Daniel was it? o Daniels y Haskell, Prescott, Prescott. and A.T. Jones A.T. and Jones E.J. Wagner. y Wagoner. Okay, so all of these are important leading men. Entonces, todos estos son hombres importantes en el liderazgo. What have I just misspelled? Oh, one S, sorry. Okay. Faltó la S, perdón, en Jones. All of these are all leading men in the church. Todos estos eran hombres que And tenían she's going liderazgo en to la have to iglesia. work with these men. Y ella tiene que trabajar con estos hombres. And Ellen White has a difficult job. Y Ellen White tiene un She's a trabajo complicated complicado. person, of course, Es una persona like complicada everyone is, I también, guess. como cada persona en esa lista, And supongo. part of her work Y parte de su obra is to get close to the leadership of the church, es trabajar en unión but con el also liderazgo to de la iglesia, remain distant from it. pero al mismo tiempo también permanecer So they distante want del to make liderazgo. her, let's call it an ordained priest.
Entonces ellos le querían hacer a ella, vamos a decirlo de la siguiente maybe forma, we'd call it an elder, una anciana, una, and, and eh, to give her alguien a church salary. con una ordenación, que le den un And she sueldo tries que to provenga de la avoid all of iglesia. these things Sin embargo, ella intenta because evitar she estas sees it as cosas a trap. porque ella ve eso como una So trampa. if the church pay you, Porque si la iglesia te then the paga, church does what? ¿qué pasa con la iglesia? It's- yes, Exacto. if the church pays you, the church controls you. Si la iglesia te paga, la iglesia te controla. And it would have been quite a radical thing to have an ordained female elder or priest or Y, pastor. y para ese momento sería bastante radical tener a una mujer ordenada como sacerdotisa o como So pastora o como she anciana. has a very awkward relationship with the church. Por lo tanto, ella tiene una relación con la iglesia bastante incómoda. But the two men at the beginning and at the end Sin embargo, estos dos hombres, are los que family, listamos al principio y al final, son and familia family you can't avoid. y la familia no la puedes evitar. And they're both very powerful men. Y eran ambos hombres muy poderosos. You may not have heard much about Willie White, but he was a very powerful man, Tal vez no hayan escuchado mucho sobre Willie White, pero él era un hombre muy poderoso. especially because Ellen White's older now, Especialmente por el hecho de que ya para ese and momento he's going to Ellen White, manage, we might say, even control her life. Ellen White ya estaba bastante mayor, así que él va a tener que He's comenzar a like a controlar gatekeeper su vida, por decirlo así. because Él of es her como un fragility. guardián. Él es como un guardián para ella debido a su So, as fragilidad. Ellen White works with all of these men, Así que a medida que Ellen White trabajaba con todos we estos have 8 hombres, of them, y hemos listado a 8, there's going to be an accusation. va a presentarse una acusación. What's the accusation that's going to be leveled against Ellen White ¿Cuál sería esa acusación que va a ser llevada a Ellen White o as she works with these leaders? a medida que ella esté allí trabajando con estos líderes? Does anybody have any thoughts? ¿Alguien se le presenta algún pensamiento? ¿Alguien tiene algo que decir? No one? Nadie. She's going to be accused Ella será acusada of being influenced by the men. de ser influenciada por hombres. And why would that be dangerous? ¿Y por qué razón eso es peligroso? Why would it be dangerous to be influenced by men? ¿Por qué razón será peligroso ser It's not the influenciada por men, it's hombres? leaders. No digamos hombres, líderes. Who is Ellen White? What is her job function? ¿Quién es Ellen White? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su obra? Prophet. Profeta. So prophets are supposed to Entonces, take their instructions and their information from whom? profetas y profetizas se supone que van a coger información de quién, de From dónde, people de la gente or from God? o de Dios, From God. de So it's Dios. clear. Entonces, Now, tenemos as eso she claro. works with people, Entonces, a medida que ella esté allí you lidiando can con la gente, imagine se podrán that imaginar if she gets into agreement with James, que si ella concuerda con James, a couple of years later she gets into agreement with Uriah, digamos que un par de años después ella entra en acuerdo con and you go Urias all down the list, y van a ir dando un check-in a toda esa people will lista. accuse her of being influenced by these people. Al final la gente va a llegar a acusarle de que está siendo influenciada por todas estas personas. So, for instance, Por ejemplo, Ellen White's going to have her major visions at the beginning of her ministry, Ellen White va a tener sus visiones más importantes al comienzo de su ministerio. and who's going to be with her?
¿Y quién va a estar ahí con ella? James White. James White. So people will accuse her and him Entonces, personas le acusarán a ella that y a he él shaped her visions and her testimonies. That means her writings. de que él fue el que moldeó o diseñó esas visiones y sus They escritos. reasoned that because they live together and Y they la, work together. y la razón de eso es porque la gente razonaba como que, bueno, viven juntos, trabajan juntos. Now, of course, you know that they disagreed a lot. Y ahora ustedes también sabrán de que ella y You él know they estaban had en marital desacuerdo, problems. bastante desacuerdos, tenían problemas maritales. I don't know if you know that they were separated for a while Yo no sé si ustedes lo sabían, pero ellos estaban separados por un tiempo, because she'd had enough of him. porque ya se cansaba de él. Yeah. Sí, ella se cansó de él, Because he became overbearing and wanted to manage her. porque él se llegó a poner muy controlador y le llegó a controlar She a ella. refused all of that. Y ella rehusó ser And parte de she eso. writes publicly in her writings Y ella públicamente escribió en sus that escritos James White didn't control or manage her writings. que a pesar de eso, él no controló ni sus visiones ni sus There were lots of escritos. doctrinal fights Habían muchas luchas doctrinales, muchas controversias after doctrinales, James White died. después de que James White murió. And one of the leading theologians in the church is Smith. Y uno de los teólogos en posiciones de liderazgo era Smith. They're friends and they work closely together. Eran amigos y pues trabajaban estrechamente. And Ellen White agrees with Smith on many doctrinal points. Y Ellen White estaba de acuerdo con Smith en muchos puntos doctrinales. So it's natural to think Así que naturalmente se if puede you pensar disagree with Smith, who is just a person, que si estás en desacuerdo con Smith, quien era una persona and Ellen White says, regular, I agree with him. y Ellen White dice, no, yo estoy de acuerdo con él, You can't fight against a prophet very easily. no puedes llevarle la contraria a un profeta tan So fácil. what's your angle? What will you do? Entonces, ¿cuál sería, qué You'll harías say tú? that Ellen White's been influenced by Smith, ¿Cuál sería tu forma de pensar? Pues llegarías a pensar de que Ellen White está siendo influenciada por not by Smith God. y no por Dios. So her particular understanding on some doctrinal point, Entonces, su comprensión bastante particular sobre ciertos she's puntos now speaking not doctrinales on behalf of God, but on behalf of Smith because he's manipulated her. ya no estaría entonces ella hablando en favor de Dios, sino en favor de Smith, porque resulta que entonces él la Disagrees estaría with that manipulando. too. Ella también está en desacuerdo con ese Butler. pensamiento. ¿Con quién más ella estaría en desacuerdo? Con Which Butler. history is Butler famous for? ¿En qué momento de la historia o por qué razón es famoso Butler en la historia de Ellen White? You know? It's the 1888 history, Precisamente en la historia de 1888, Minneapolis Conference. la conferencia de Minneapolis. And he, Y, Butler, y él, Butler, is going to be in opposition to Jones and Wagner. estará en oposición a Jones y Wagner. He's the General Conference president. Él es presidente de la conferencia general And people say y la gente that dice he had influenced Ellen White. que él influyó en Ellen White. She again disagreed. Ella, nuevamente, en Then desacuerdo. Daniels. Ahora, pasamos por Daniels. She supported many of his reforms. Daniels Again, apoyó muchas de sus a leader. reformas. Nuevamente, como líder, And he's going to reorganize the church. I don't know y if you knew él that. va a ser el encargado de reorganizar la iglesia. That's Yo no what sé he's si ustedes lo famous for. sabían, pero eso es por lo cual él es So famoso. Butler, Entonces, Butler he was supposed to help usher in the message of Jones and Wagner. debió Usher de in, haber bring it in, support it. debió de haber ayudado, debió de haber apoyado, pues el But he mensaje fights de against it. Jones y Wagner. Sin embargo, él lucha contra eso. Daniels, not Prescott. Daniels
He was raised up as the Perdón, leader to reorganize the church because per- its organization had become dysfunctional. perdón, Prescott no, Daniels. Entonces, Daniels, pues ahora lleva a cabo la tarea de tener que reorganizar toda la iglesia porque resulta de Prescott. que ha tenido ciertos problemas He estructurales. Ahora pasamos did a por lot of Prescott. educational reforms. Prescott realizó varias reformas a nivel educacional. So you have to ask yourself, Ellen White's understanding of education, Ahora tendrán que también saber cuál es la comprensión de Ellen White sobre la educación. the reforms of education that she speaks of, Las reformas educacionales de las cuales ella habla, is that from God ¿son acaso de Dios or Prescott? o de Prescott? Because they see eye to eye on many things. Porque parece que están muy de acuerdo en muchas Jones and cosas. Wagner, Jones y Wagner you should all be familiar with the accusations there. sabrán también cuáles, estarán familiarizadas con las acusaciones que se Support that realizan en she esa gave those two historia, people el apoyo que ella les dio a estas dos and the price personas she had to pay for that. y el precio que tuvo que pagar por You ello. remember what happened to her? ¿Recuerdan qué le pasó? ¿Recuerdan qué fue lo que le She pasó a got ella? ostracized and got shipped off where? Fue llevada en un barco y fue To the apartada wilderness, fue apartada y luego Australia. llevada a un It's not the barco wilderness now. a un desierto, por Australia. decirlo así, a Australia. Hoy en día ya Australia She no es gets un punished desierto, es un lugar muy bueno para vivir. and Entonces a ella le castigan she is in such agreement with them, y ella está tan de acuerdo con ellos, and particular Jones particularmente con is very Jones. charismatic, Él es muy carismático, and so it's obvious that people would accuse her of being influenced by him. así que obviamente la gente va a acusarle de estar siendo influenciada por But él. she insisted that God told her to support these two people. Pero ella insistía de que fue Dios quien le dijo que apoyara a estas And then personas. the last person, White, Y William ahora, White, y William ahora, White. abordando a la última persona, Willie He White o was, William if we White, say it this way, was raised up él fue criado, digamos así, to care and protect Ellen White in her old age. para proteger y cuidar a Ellen White en su What we might call her anciandad, retirement years. digamos, en sus años de retiro. And you would be surprised at the amount of control that this man had over her life. Y se podrán sorprender por el control tan inmenso que él tenía en su vida. Who's allowed to see her and who is not allowed to see her? ¿Quién tiene permitido verle y quién no Where tiene she permitido goes, where she verle? doesn't go? ¿A dónde va ella? ¿A dónde no va a You ir? can see the accusations are so clear. Así que podrán ver cuál es el tipo de acusación, porque es que está Now, muy for claro. each of these men, she says that they did not control me. Ahora, para cada uno de estos hombres listados, ella dijo varias veces, ellos no me Now, controlan. I want us to see Ahora, yo quiero que veamos the tension la that tensión exists que existía. when a person like Ellen White Quiero que veamos la tensión que existe has to work with the church leadership, cuando una persona como Ellen White tiene que trabajar has junto to con el liderazgo, train them, tiene que agrees with entrenarles, them, estar de acuerdo con maybe ellos, rebukes them, tal vez reprenderles, but doesn't cast them away. pero nunca les aparta. You can see Podrán ver, when this prophet has to deal with these human leaders, podrán ver que esta profetisa tiene que lidiar con estos líderes humanos. some of them become her close friends, Algunos de estos líderes se va a llegar a volver un amigo muy one cercano. of them becomes her husband, Incluso uno de ellos se vuelve su esposo. they have a son. Tienen un hijo. You can see how these Pueden, accusations can take a life of their own, that they can become alive. podrán ver que todas estas acusaciones simplemente viven, es decir, se hacen manifiestas.
And the result of all of that Y el resultado de is that todo people ello, have doubts about her ministry. y el resultado de ello es que las personas llegaron a tener dudas sobre su ministerio, Her views, her thoughts, sus visiones, sus and the reason why she pensamientos does things, y la razón por la cual ella hace ciertas even though cosas. she says she's not influenced by people. Incluso cuando ella diga que no ha sido influenciada This por personas, shadow follows her all of her life. esa sombra la persigue durante toda su So I vida. wanted to mention that Entonces, yo solamente quería and mencionar for us eso to think about it for some time, y que podamos pensar en ello por algún tiempo and maybe we'll come back to that. y tal vez regresar sobre este punto. Over the past few weeks, Durante las últimas 2 semanas we've been speaking, or I've been speaking, hemos estado hablando, o mejor about dicho, Revelation yo, 17, of course, yo estaba hablando, mejor dicho, and then sobre in Apocalipsis September, I 17. think it was, Y luego en septiembre, si no estoy mal, I spoke about a new subject, hablé sobre un tema novedoso, adultery. el adulterio. And people were not sure why I brought that up in the midst of studies related to Revelation 17. Y la gente simplemente no entendió por qué razón yo traje a colación ese tema en medio de un estudio que trataba sobre Apocalipsis 17. That was a couple of months ago now. Eso fue ya hace un par de meses a Many la fecha. studies have been done since then. Muchos estudios se han hecho desde entonces And I think most of us, y creo que la mayoría de even if you don't nosotros, fully understand the arguments, aunque no comprendamos maybe don't even completamente los agree with the argumentos, arguments, incluso habrán personas que no estén de maybe you acuerdo con think esos we're argumentos. incorrect. Tal vez hayan algunas personas que, bueno, digan But que what should estamos be clear now incorrectos, pero lo que sí is deberían de the tener claro reason para why este we have punto discussed adultery es que la razón por la cual hemos abordado el tema del adulterio is to have more clarity es para tener mayor claridad on the subject of the Sunday law. en el tema de la ley dominical. Did anybody not know that? ¿Alguien no notó So eso? put your hands up if you didn't know the reason why we're speaking about adultery is connected to the Sunday law. ¿Alguien no entendió la razón por la cual hablar del adulterio está conectada con la ley dominical? Okay, so no one put their hand up. That means everybody has some idea. Entonces, nadie levantó la mano, lo que quiere decir que las personas por lo menos tienen So alguna just so idea, that we're clear on the connection, pero para clarificar la conexión, let's turn to Revelation 17. vamos a ir entonces a Apocalipsis 17. And we didn't do it that way. En aquel entonces no lo We hicimos de sort esa of worked forma, through it backwards, if you like. así que pudiésemos decir de que estamos yendo más bien hacia atrás, estamos echando para atrás. But I want us to turn to the verse. Pero me gustaría ir al versículo. I spoke about this verse, I think, at the end of last week's presentation, and other people have spoken as well. Creo que yo ya he hablado sobre este versículo y se habló en las presentaciones de la semana pasada y creo que otras personas han hablado sobre esto también. So, an angel has been sent from heaven to speak to John. Entonces, un ángel fue enviado del cielo a You all hablarle know a that Juan. this is not John the Baptist, this is John, one of the 12 disciples. Ya sabrán que este no es Juan el Bautista, sino Juan, uno Some people de might esos say 12 Jesus, his discípulos. favorite disciple. Pues algunas personas pueden llegar a decir de que, pues, el discípulo So, favorito John's de going to be Cristo. instructed on many issues regarding the great controversy. Ahora, Juan va a ser instruido sobre muchos temas relacionados con con el And conflicto de los siglos, con la gran controversia. he's going to be taken through history in a very systematic fashion. Y él va a ser trasladado a cada punto de la historia de una forma muy Not sistemática. only so he can help the people who are alive when he is on earth,
No solamente para las personas que están vivas en el momento en el que está allí but future viviendo en la tierra, generations. sino también para las generaciones You remember, posteriores. if you Recuerden, read the New Testament, si leen el that Nuevo Testamento. after Jesus died, El Nuevo Testamento, sí, una vez que Cristo people muere, thought las personas that pensaron he would return que Él regresaría really quickly bien rápido within their lifetime. en su propia, en esa And generación. Jesus never said or did anything to disagree with that. Y Jesús nunca dijo nada como que estuviese en desacuerdo con esa idea y tampoco hizo nada que Not long llevara la after contraria a esa Jesus idea. has gone to heaven, Y no mucho después, al momento en el que something Cristo begins sube to al happen cielo, in the church. algo comienza a pasar dentro de la iglesia. People get old and they begin to die. La gente comienza de repente a envejecer y morir And they get confused y se confunden about what's happening y se preguntan qué because they pasa, think that the prophecy that they believed in is now failing. porque decían, ¿qué pasa? La profecía en la que creímos está fallando. And you know that the word Christ is the Greek word for Messiah. Y ustedes ya sabrán que la palabra Cristo es la palabra en griego de la And you palabra know that Mesías. there were many Christs at that time Y sabrán también que habían muchos Cristos before en Jesus esa came, época, antes de que Jesús when Jesus naciera, was doing his ministry, durante el ministerio de Jesús and afterwards. y después del ministerio de There were Jesús. Christs everywhere. Habían Cristos por todos And lados. so the church began to Entonces, worry por consiguiente, la iglesia comenzó a preocuparse that maybe Jesus was one of those false Christs. y comenzaron a pensar, tal vez este Cristo habrá sido alguno falso So de este Paul montón de says, Cristos. Por lo tanto, Pablo don't les worry, dice, no se preocupen, you have misunderstood prophecy, and I'm going to tell you something important, han mal comprendido la profecía y tengo algo importante que decirles, something depressing. algo que les deprima. Every single one of you Cada uno de ustedes are all going to die, van a fallecer and your children, y sus and your hijos e grandchildren, hijas y sus nietas y and for a lot of nietos generations y por muchas generaciones. before Jesus will ever come back. Van a pasar muchas generaciones antes de que Cristo Can you regrese. imagine how depressing that must be? Ustedes se podrán imaginar cuán deprimente habrá sido eso. If someone was raised up in 1888 Si alguien hubiese nacido en el año 1888 and says, let me tell you, y les dice, esperen, déjenme que les you're diga all algo, going to die, todos ustedes se and van a your morir, children, y sus hijos, and your hijas, grandchildren, nietos, nietas, long before Jesus comes back. mucho antes del regreso de Jesús. What would Ellen White have done to that person? ¿Qué le hubiese, qué le hubiese hecho Disfellowship them. qué le hubiese hecho Ellen White a They esa would have been persona? thrown out. Lo hubiese sacado, lo So hubiese Paul makes an desfraternizado important enseguida. step Entonces, Pablo da un paso importante in our understanding of prophecy. en nuestra comprensión So profética. Paul, Entonces, Pablo, we're not going to turn to any verses. no vamos a ir a ningún versículo. He's going to get prophecy Él va a comprender la profecía and he's going to divide it into three parts: y la va a dividir en tres partes. the present, El presente, they're all going to die, remember? todos van a morir, recuerden. Then we'll call it the time of trouble, Luego le llamará el tiempo and de then we'll angustia call it the end. y finalmente, That's digamos, what el Paul is going to final. give us. Eso es lo que Pablo nos He's va a quite dar. clear on that. Eso está bastante claro. And it's this framework that Paul provides us with Y este marco que Pablo nos that facilita helps you to unlock Daniel and Revelation. nos ayuda a
desbloquear, a So descifrar Daniel y if Paul gave us Apocalipsis. this, Entonces, si Pablo nos dio and we'll call esto, it 1, 2, 3, le llamaremos a esto 1, and 2, I'm not giving 3. any dates. No estoy dando fechas, por cierto. Revelation 17, verse 1. This Apocalipsis 17, angel's going to versículo speak to 1. John, Este ángel que le habla a Juan, and we're going to cut into the verse, y vamos a and it says, llegar I will show you the judgment of the whore. al versículo posteriormente donde dice, te voy a Sorry for mostrar ahora bad el language. juicio de la ramera. Perdonen el lenguaje Based upon tan what we've grosero. just spoken of, Paul, that's on the board, Basado en lo que Pablo ya nos dijo que está ahí en la pizarra. where is John in real life? ¿En qué punto se encuentra Juan en la vida real? 1, 2, or 3? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? 1? En We el all agree 1, with that. todos están de acuerdo, Good. ¿cierto? Bien. That's the present. Ese sería el momento He's living at presente, the same time as Paul is. porque vive en el mismo periodo histórico de Pablo. Then it says, Luego dice, I will show you the judgment of the whore. te voy a mostrar el juicio de la ramera. Where are you now? ¿En qué momento 1, está? 2, or 3? En ese momento de la visión, en el 1, en el 2 o Does en el everybody agree 3. 3? ¿Todos están de acuerdo con el Yes. 3? Sí. So when it says judgment of the whore, Entonces, cuando el ángel dice juicio de la ramera, that means she's now in court eso quiere decir de que ella ahora está en el juzgado, being judged en la corte, about her behavior. siendo juzgada por causa de su comportamiento. And her behavior Y su comportamiento, is where? ¿dónde está? 1, 2, or 3? ¿Dónde tú lo ubicas? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? 2. En el 2. She did something in 2, Ella hizo algo en el momento del and then she's número going to be 2 judged at 3. y por lo tanto será juzgada Does that make sense? en la tercera etapa. So ¿Eso hace sentido John's para alive at ustedes? 1. Entonces, Juan vive en el periodo número There's 1. this woman that comes at 2, Luego surge, se levanta una mujer en and el you can periodo histórico guess 2 y podrán that she imaginar she doesn't do anything good. que no hace You las can tell cosas that by bien. her title, Ya se pueden dar cuenta de eso por el título and as you read, you'll see that, obviously. y al leer se darán cuenta del por qué. But just in the Obvio. verse, the way it's written, it says, I'm going to show you what the judgment is on this woman. Sin embargo, de la forma en como está allí descrito en el versículo, te dice, déjame mostrarte lo que va a recibir esta And mujer, that's at the end, lo number que 3. hizo, por consecuencia de lo que hizo. If Y we eso can está just en el número remember 3. this really basic structure, Si pudiésemos recordar esta estructura bastante básica, sencilla, it helps us to put things into their proper place. esto nos ayuda a ubicar las cosas en su lugar apropiado. So we've got 4 waymarks. Tenemos entonces 4 hitos. Can someone tell me waymarks? We'll call it A, B, C, D. ¿Alguien me pudiese decir cuáles son esos 4 hitos? Vamos a We know llamarlos A, B, C, D. D Sabemos que el D is the second advent. corresponde a la segunda venida. So we know that. Sabemos eso. A, El A, we know that is, we'll call it the history of the disciples. No, we'll just call it Paul el A, digamos que es la historia de los discípulos, o without mejor giving a dicho, year. la historia de Pablo, This is sin Paul dar and el the año. apostles. Entonces, eso sería Pablo y What los is B apóstoles. and C? ¿Cuál entonces correspondería con la B y la C? Who wants to tell me what they would be? ¿Quién se quiere aventurar a darme una fecha?
Any thoughts? ¿Algún pensamiento? Yes, Sí, I think. creo. Yes. Sí. 538 538 to 1798. hasta So we might call 1798. it the Dark Ages. A esto también lo pudiésemos llamar el oscurantismo. You use that term? ¿Saben cuál es ese So término? in Revelation 17, it doesn't use the word Dark Ages. En Apocalipsis 17 obviamente no utiliza el Uses término another word. oscurantismo, sino que utiliza otro término. It's in verse 3, Está en el versículo 3 and the word is wilderness. y la palabra corresponde a desierto. So we'll put Revelation 17:3 Aquí vamos entonces a and decir que es Apocalipsis 17:3. Revelation 12. I'll have to check the verse unless someone knows. Déjenme chequear cuál es el versículo. Apocalipsis 12, tal vez alguien sepa cuál es el versículo exacto en el 12. 14. 14. So we have a nice structure now. Tenemos entonces una estructura más We have the present, completa. Tenemos el time of the presente, apostles, el the early tiempo de church, los apóstoles de la iglesia primitiva. lasts a long time, over 400 years. Duró más o menos Then 400 the años. Dark Ages or the time of trouble. Luego tenemos el oscurantismo o el tiempo de angustia. And then the end, Y luego el final, the time of the end, el tiempo end of the world. del fin del mundo. So back in Entonces, Revelation 17, regresando a Apocalipsis 17, it says, I'm going to show you what judgment will come upon this woman for all that she has done. aquí se nos presenta este ángel y dice, déjame que te muestro este juicio que va a recibir esta mujer por todo lo que ha hecho. And we could go to another chapter in the book of Revelation and you see what she has done. Y ya verán en otro capítulo de Apocalipsis, podrán ver qué fue lo que ella hizo. She's killed the saints. Ella ha asesinado a That's her primary crime. santos y santas. Ese es su So crimen principal. in verse 2, En el verso 2, entonces, this is the link with adultery, esto va a ser el link, el with vínculo whom, que existe talking con el about the woman, adulterio, hablando de la the mujer. whom in the verse is the woman. Ese And how it reads in French. con quién han adulterado, ese con quién han adulterado, ese es la mujer. No sé So cómo with se lee whom en the el kings of the francés, earth have committed fornication. pero dice con quién, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. So the woman and the kings have been in a relationship Entonces la mujer y los reyes han estado en una that's relación called fornication, que aquí se describe como fornicación and the product of that fornication y como resultado de esa has fornicación damaged the people. hay un daño hacia las personas. So if we were to use the phrase collateral damage, we would know what that means. Pues si pudiésemos utilizar el término daño Yeah. colateral, no sé si conocen de eso. ¿Saben So lo que eso the significa? Sí. people are Ah, bueno. relatively innocent, Entonces, las personas en general son relativamente inocentes and they're not involved in this bad thing that's going on. y no están involucrados ni involucradas en todo esto malo que Everybody está okay with that? aconteciendo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Any questions? ¿Hay alguna Straightforward. pregunta? ¿O se entiende bien? So
I don't want to worry people or scare you. Entonces, yo no quisiera preocuparles ni I don't want to make an asustarles. issue bigger than it really is. Yo no quisiera volver este tema tan grande como realmente lo es. But there is a disagreement in our movement at the moment. Pero en el momento hay un desacuerdo en el movimiento. You should all be aware of that. Ya deberían de estar conscientes de eso. And it's about these people. Y es sobre estas personas. So when you go to Revelation 17, Entonces, cuando tú vas y lees it speaks Apocalipsis about the 17, people. habla sobre las personas. At one level, En un nivel, it's you. se trata de You live on this ustedes. earth. Ustedes viven en esta tierra, You're citizens. son ciudadanos y Doesn't say particular ciudadanas. country. No dice de qué país en particular, Says kings. sino que dice reyes. And I know Y yo sé that it's in context que en este contexto speaking about number 1, 2, or 3. está hablando de que el número 1, del 2 o del 3. We're not sure. No tienen certeza. Remember before we said Recuerden, antes hemos dicho, she's done something, ella ha hecho then she's going to algo be judged. y por lo tanto ella We será can't get we juzgada. can't get it backwards. No podemos retroceder. When did she do the thing? Cuando hace eso, Whatever the thing is, sea cual sea lo que Number haya 2. hecho, en el número 2, before you were even born. antes de que ustedes incluso hayan nacido. We're okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? This fornication she's committing Esta fornicación que ella happened está before you were born, haciendo before 1798. pasó antes de que ustedes nacieran, pasó We're mucho not antes de mistaken on that. 1798. No se equivoquen con eso. And then Y she's going to be entonces judged. será ella juzgada. So we've discussed these things before, Ya hemos hablado sobre estas cosas con and I know that anterioridad they're not straightforward. y yo sé que no es algo tan directo, And I know I tan make it fácil de sound easy entender. when it's not that easy. Yo sé que yo lo hago como más fácil, aunque But no bear with sea me. fácil. Sin embargo, So, tengan These paciencia. people Estas will personas, say they're like you. digamos, If not son you. como ustedes, si es que no son ustedes. Just normal people. Es decir, son como Are they ustedes, innocent personas normales. from what you read in verse 2? Ahora les pregunto a estas personas, ¿son inocentes de acuerdo Yes. a como ustedes lo ven ahí en el versículo 2? Collateral Claro que sí, son solo un daño Do colateral. they do bad things? Ellos han hecho y ellas han For hecho sure. cosas malas. Sí, claro, Because they get drunk. porque se embriagaron. Read the verse 2. Si leen el versículo The 2, inhabitants dice que les have been made habitantes drunk se han embriagado with wine. con So vino. someone's been giving them wine. Entonces hay alguien que les ha estado dando Maybe they were vino, forced to drink it. pero tal vez fueron obligadas y obligados a Not beberlo, clear. porque no está muy claro. But the way it reads is that they're not the criminals or the instigators. Pero lo que sí es claro es que estas personas no fueron les criminales ni les instigadores. Everybody okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? So there's these people who are innocent. Entonces, estamos con estas Now, personas if que we go son to chapter inocentes. 13, Ahora, si vas al capítulo 13, Revelation 13, Apocalipsis 13, this is a story esta es la that historia. begins where? Esta es una historia que 1, comienza 2, or ¿dónde? 3. ¿En qué punto de esta historia? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Good. Number 2. Bien, en No, el is it 2. 2? Perdón, ¿no? Dijiste 3, I thought you 2. said, yeah. Number 2. En el número 2, en el número 2. The story begins in number 2. La historia de este capítulo comienza en el Verse 2. 1. Primer versículo. We'll get there.
So in verse 1, En el primer versículo there's a beast that's hay in una the sea. bestia que está en el We're not going to mar. prove it, No lo voy a probar, but that sea pero ese mar is number 2. es el número 2. Then Entonces, the beast dies. o luego, la bestia Beast muere. dies, La bestia and muere then lots of things happen, y luego pasan muchas and cosas. another beast comes. Y surge otra bestia. We'll find that in verse 11, Eso lo encontramos en el verso the 11. second beast. Una segunda bestia. Where are we now? 1, 2, or 3? Ahora, ¿en qué punto estamos? ¿En el 1, Now en we're el at 2 o number en el 3. 3? Ahora, ahí So sí this estamos beast en that's el like a tercero. lamb, Así que ahí esta we're bestia que number es como un 3. cordero, estamos en el 3. You're okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? Then what's going to happen Luego, lo que va a pasar is this beast, number 2, es que esta bestia, la número 2, is going to change. va a cambiar. So that's one part of the story. Esa sería una parte de la historia. And another part of the story Y otra parte de la historia is that the beast that dies is going to resurrect es que la bestia que muere va a resucitar in number 3. en la número 3. So we're okay with that. Si están de acuerdo con eso, So let's read verse 13. vamos a leer el verso Does 13. anybody have any questions? You have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Wait for the mic. Let's answer your question if we can. Espera a que te pasen el micrófono y vamos a contestar tu pregunta si Numéro 3. podemos. Normalement, elle meurt au numéro 3. No entendí. Can you repeat your question again? ¿Puedes por Just favor the repetir? translation bit. ¿Puedes por favor repetir So I tu get the pregunta? numbers right. Do you need to translate, or did you? I think the question's fine. Did you get the translation good? ¿La pudiste traducir, anciana Sinead? Try again. Otra vez. Vamos a ver otra vez. Ressuscite au numéro 3, alors que normalement, elle meurt au numéro 3. Why she resurrect in number 3, ¿Por qué whereas she's supposed to die in number 3? resucita very good en la question. 3, pero al mismo tiempo muere en la 3? So- Bueno, esa es una pregunta muy buena. Before I answer that specifically, Antes de contestar esa pregunta I want to- específica, we're in verse 11. me gustaría que primero Verse abordásemos el 12 verso. says, Estamos en el 11, This ahora en el second 12 beast dice que esta that comes from the segunda land, bestia que surge de la tierra, this beast has all the power of the beast that came from the sea. That's verse 12. en el versículo 12 dice que esa bestia que surge de la tierra tiene todo el poder de la primera bestia. Eso es lo que dice el 12. And says to those, tells everybody they need to worship the beast that came from the sea. Y le dice a todas las personas, hey, adoren a la bestia que salió del mar. I don't know if you have the Bible in front of you. Does it say it the way I've just described? You agree? No sé si tienen la Biblia ahí delante de ustedes. Lo dice así tal cual, como lo acabo de escribir. 2 ¿Están de acuerdo? points. 2 puntos. The land beast is as powerful as the sea beast, Primero, la bestia de la tierra es tan poderosa como la bestia del mar. and tells everybody to worship the sea beast. Y le dice a todo el mundo que adoren a la bestia del mar. And then it says that the wound that the sea beast received is going to be healed. Y luego dice de que la herida que recibió la bestia del mar será sanada. Verse 13 En el verso does 13 lots of things nos dice muchas cosas to inspire people
para que la gente se inspire. That's 13. Versículo 13. Then 14, Y talking ahora, about the miracles that happened. en el 14 nos In habla 13, del milagro que pasó en el tells 13. you the reason for those Y, miracles. y en el 13 te They were dice la done to razón trick you. de ese Verse milagro. 14, Ah, the miracles were to deceive you. en el versículo 14, perdón, te dice el porqué de ese milagro. El Everybody milagro okay se with that? hizo es para poder engañar a las personas. ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? Then it says, and said to all the people Y finalmente dice que le dice a todas las that the personas people should make an image. que la gente debería hacer una So the imagen. people are being told what to do. Hay personas que se les está diciendo lo que tienen que hacer. And why are they listening? ¿Y por qué estas personas escuchan? ¿Por qué les escuchan? Because they've been tricked. Porque están siendo You engañadas. see that in the verse? Sí lo pueden ver del So, verso. Are these people innocent? Les pregunto, ¿son Looked at some inocentes estas miracle, got personas? tricked, Ven el milagro de la and resurrección, while they're getting son tricked, engañadas y mientras están siendo they're told to engañadas, build an image. se les dice, hagan una imagen. So if we take that Entonces, with si nos 17, quedamos solamente con eso del chapter 17, 17, del capítulo it 17, doesn't say that they're deceived. allí no nos dicen que fueron engañadas. What does it say in chapter 17? Eh, ya va, se trancó aquí esto. So I want us to see Quiero que veamos that the people que las are personas collateral damage. son un daño colateral. So we have to ask ourselves, Tenemos que entonces hacernos la pregunta, when we come to understand end time prophecy, cuando llegamos a la comprensión de la profecía del final de los tiempos, who are the guilty people ¿quiénes son las personas and who are culpables we'll call them the innocent ones? y quiénes serían, vamos a decirlo así, les inocentes? When we try to develop a story, Cuando estamos intentando where desarrollar should una our historia, attention be? ¿en dónde debería estar puesta nuestra Should it atención? be with the woman ¿Debería estar puesta en la mujer and the kings y los or the reyes people? o en las personas? That's 17. Eso sería el 17. Or in 13, O en el 13, with the land beast, la bestia de la tierra, the sea beast la bestia del mar, comes back to life, que or the people. resucita, o la gente. Who are the real criminals? ¿Quiénes son los les criminales? Where should our attention be focused upon? ¿Sobre qué debería estar centrada nuestra atención? You have to answer that question for yourselves. Ustedes tienen que responder esa pregunta por ustedes Because mismas, what we're mismos, discussing, porque lo que estamos discutiendo, whether you're in 13 or 17, bien sea que estés en el capítulo 13 o en el is the rise 17, of these powers. es sobre el surgimiento de estos In poderes. 17, En el 17, they might be called heads tal vez se les llame or cabezas beasts. o In bestias, chapter 13, they're definitely called beasts. y en el 13 definitivamente se les llama So is the bestias. story Entonces, hay una that we should historia be focusing on, en la cual deberíamos de prestar atención is it about the beasts y es sobre las bestias or about the people? o sobre las personas. The reason why that is important to you Y la razón por la cual eso es importante para ustedes is because when you try to understand the Sunday law issue, es porque cuando intentas comprender el tema de la ley dominical, are you looking for a theme or a story estás buscando por un tema that's about beasts
o una historia que tenga que ver con Kings, bestias, women, reyes, or mujeres people? o That's personas. what you have to ask yourself. Eso es lo que tú tienes que hacerte esa pregunta And a ti if you want to misma, a ti go mismo. for dates, Y si te gustaría comenzar a arrojar July, fechas, julio, por November, ejemplo, noviembre or January the next year, o enero del año siguiente, in those 3 events, en estos 3 eventos, where do you see the people? ¿en dónde ustedes ven a las personas We'll allí? call it 1, 2, 3 again. Les llamaremos 1, 2, 3. July, November, January. En julio, noviembre o enero. Where do you see the people? ¿En qué momento ven a las July? personas allí? ¿En julio, In November en noviembre or in January? o en enero? Nowhere. Nadie. Oh, November, they said. Everybody agrees November. Dijeron noviembre. Ah, todo el mundo está de acuerdo con noviembre. So you know, Sabrán entonces, just conceptually, a nivel conceptual, that the nature, the property of November que la naturaleza, la propiedad del mes de is noviembre very different to July or January. es muy diferente de la de julio o la de enero. Because in July, Porque en julio you can see podrán ver kings, a reyes, women, a mujeres and beasts. y bestias. And you can see that in January, Puedes ver eso en enero. even if you don't understand the story well. Incluso aunque no comprendas bien la historia, You know there are no people involved in those 2 events. sabrán que no hay personas involucradas en esos 2 eventos. You see the people in November. Pero ves a las personas en noviembre. So you need to be clear on that. Entonces tienes que tener eso bien When you claro begin to try to understand for yourself cuando intentes comprender las cosas por tu propia cuenta, which is the correct event. cuál es el evento correcto. So Entonces, we had a question se nos presenta una pregunta about this resurrection. sobre la resurrección que Now, acontece. in Revelation 17, Ahora bien, en Apocalipsis it 17 says, I'll show you the judgment of this woman. se nos dice, te So mostraré el this is juicio where de it esta gets a little mujer. bit complicated, Entonces, esta historia ya se nos comienza a complicar un because poquito. what we need to understand, and I've mentioned this in previous studies, Porque lo que necesitamos comprender, y esto mismo ya lo he mencionado en estudios anteriores, so we'll just say Revelation 17. bien sea que digas Apocalipsis 17, It's not the only place that it's found. que por cierto no es el único lugar donde se encuentra esto. You have 2 views. Tienes 2 You perspectivas. have the panoramic Tienes la panorámica and you have the dispensational. y la dispensacional. When you take the the panoramic, Cuando te quedas o tomas la panorámica, we ask ourselves the question, hagámonos la how many women pregunta, are there? ¿cuántas mujeres answer is hay? La respuesta sería una sola, 1 woman. una mujer. Number 2, Ahora, la número 2, if you go to dispensational view si vas a la perspectiva and you dispensacional ask the same question, y te haces la how misma many women pregunta, are there? ¿cuántas mujeres hay? The answer is La respuesta es 7. 7. So when we speak Entonces, about the judgment of the woman, cuando hablamos del it's juicio not de la that mujer, straightforward, algo que por cierto no es algo tan because fácil de that entender, woman that's going to be judged
porque esa mujer que será She juzgada, got killed at the end of number 2 at C. She was killed. ella fue muerta al final del número 2 en el Found hito guilty, en el judged, hito C. killed, punished. Fue encontrada culpable y luego fue asesinada, Just like the fue sea juzgada, beast of chapter 13 tal cual como la bestia del mar del capítulo 13 died. murió. Now, this woman Ahora, esta mujer can't die no puede morir, because there's one woman from beginning to end, and C, 1798, is not the end. porque según la perspectiva panorámica, esta mujer no puede morir porque el C no es el Soon as she final, no es el dies punto final. at Entonces, C, 1798, another woman appears. porque en el momento en el que muera, It's the same woman. aparentemente, en 1798 otra mujer She just looks a surgirá. bit different. Es la misma mujer, solamente que parece un poco diferente. And this woman Y esta is mujer going to continue her bad behavior va a continuar con su mal comportamiento in the history of number 3, en la historia del número 3 and then she'll be finally judged. y luego será juzgada finalmente. So in verse 1, Entonces, en it el says, I'll versículo show you the 1 judgment. te dice, She's going to get judged at C te mostraré el juicio. and Ella at será D juzgada tanto en el punto C twice, como en el punto D. Va a ser because it's going to, juzgada that 2 veces, history will repeat. porque eso implica que la historia se The repetirá. judgment for the woman, Hay un juicio para la mujer. she gets killed in 1798, C. Es asesinada en el punto C en 1798. She will say she escapes death. Digamos que ella She comes back, escapa de la muerte. disguised as someone else, Ella regresa, se disfraza continues de the alguien same más activity, y continúa con su misma actividad, sleeping with the kings, durmiendo con estos reyes. and then Y luego her final true judgment will come el juicio real, el final, llegará at the end of number 3. al final del número And 3. that's the same story that you see in chapter 13. Y esa es la misma historia y la misma dinámica que ustedes That pueden ver en Apocalipsis the 13, land beast que esta bestia de la tierra is going to make everybody worship the sea beast hará que todo el mundo adore a la bestia del mar that resurrects. que resucitó. So, in summary, what we've discussed today Entonces, en resumen, lo que hemos hablado el día de hoy, was 2 parts. dividámoslo en dos partes. Part 1 Primera parte, was a discussion about Ellen White una discusión sobre Ellen White and how difficult her work was y cuán difícil fue su labor in trying to support the movement al intentar apoyar al movimiento whilst not being controlled by it. al mismo tiempo que estaba evitando ser controlada por el Nevertheless, movimiento. Aún she así, got accused ella recibió la acusación of being molded and manipulated by the leaders of the movement. de ser moldeada y manipulada por el liderazgo de ese movimiento, They influenced her, que influyeron en ella and she wasn't being led by God. y que no estaba siendo dirigida por Dios. We discussed that, Discutimos sobre eso and we didn't come to any application or any further than just pointing out that history. y no hemos hecho ninguna aplicación, nada por el estilo, simplemente hemos hablado sobre esos detalles, esas cosas en la historia, en Then esa historia. we Luego continued our study on the subject of adultery, continuamos nuestro estudio y avanzamos al tema del adulterio. and I gave
hopefully a simple perspective y les di espero haber sido así, which was the work of Paul. una perspectiva bastante How sencilla, Paul was instrumental la perspectiva de Pablo In- cómo Pablo in tying Daniel and Revelation together. y cómo Pablo fue tan He explains diestro a la hora de that there will be vincular 3 Daniel y dispensations Apocalipsis. Y Pablo nos explica which que will hay tres last centuries. dispensaciones, las cuales se dividen por siglos, The middle one y la del medio is the 1260, corresponde a los the 1260, longest segment. el segmento más largo. That framework that's on the board at the moment Ese marco que tenemos allí en la pizarra en el momento allows us to understand nos permite what the comprender dispensation of number 3 is all about. de qué trata toda esta dispensación del número 3. We will discuss it more in the following presentations. Abordaremos esto más a fondo en la siguiente presentación. In Revelation 17:2, En Apocalipsis it 17:2 uses the word fornication. se usa la palabra fornicación. And at a minimum, fornication is very similar Y como mínimo, fornicación es bastante adultery. similar al adulterio. We'll discuss the differences. Ya abordaremos sus But this diferencias. is why we're talking about this subject, Pero esa es la razón por la cual hemos estado hablando because sobre it's este right tema. at the beginning of chapter 17. Y es porque está bien al inicio del capítulo 17. And it's important to understand the nuances, the fine points of this issue. Y es importante comprender estos detalles Then sobre este we tema. observed the people. Luego dimos I know the people that it's speaking of is in number 2. una mirada hacia las personas. Y yo sé que las personas de las cuales hemos estado hablando se encuentran en el But what versículo happens in number 2. 2 gets Lo- repeated in number 3. Lo que pasa es que lo que sucede en el número 2 también se repite en el número 3. But I want us to see that the people are collateral damage. Pero yo lo que quisiera que viésemos es que estas personas son un daño When someone makes you colateral. drunk, Si alguien te you're emborracha, not really responsible for your behavior. realmente no eres responsable por tu comportamiento. In chapter 13, we saw exactly the same thing. En el capítulo 13 vimos exactamente la misma cosa. So in Revelation 17, Entonces, en the Apocalipsis word is 17, drunk, la palabra que se utiliza es emborrachar. and in Revelation 13, Y en Apocalipsis 13, what's the word there? ¿cuál es la palabra allí? Do you remember? ¿Alguien lo recuerda? In the King James, it used the word deceive, En la King James se utiliza la palabra engañar. and I used the word tricked. Sin embargo, yo utilizo So la the people palabra, are tricked in chapter 13 and they're made drunk in chapter 17. sí, engañar también es lo mismo, es un sinónimo. Entonces, en el 13 son engañadas y en el 17 son emborrachadas. So what we want to understand Lo que quisiera que is the degree comprendiésemos of culpability or criminality of these people. es el nivel de criminalidad a la Of cual you. se refiere a las How guilty personas. are you? Es decir, ustedes, cuán culpables son The ustedes. reason why that becomes important Y la razón por la cual eso es is because importante if you look at July, November, or January, es porque bien sea que veas hacia julio, noviembre o people, enero, las these personas, people estas you personas, people ustedes, are personas, only involved in the November event, not the other two. ustedes votaron en noviembre, no en julio y no en enero. And however you view things, or whatever conclusion you come to, you have to recognize that.
Y sea cual sea la conclusión a la cual tú hayas llegado, tienes que reconocer eso. And the way you know what's right and what's wrong Y cuando sepas qué está bien y qué está mal, is by making sure your story is consistent. es manteniendo y estar seguro, Whether you segura go de to que 13 or 17, de que tu historia se mantenga it says consistente, what? lógica. En el A 13, en el woman and 17, kings, ¿qué es lo que nos dice? or Nos a habla land de, beast and a sea beast. nos habla de mujer y reyes, o de bestia de la tierra y bestia del mar. That's what it's talking about. De eso es lo que The se nos people habla. are bystanders, Las personas solamente están allí viendo, manipulated son to espectadores, achieve espectadoras, están siendo what the king, manipuladas, the woman, and the beasts want. están simplemente haciendo lo que quieren la mujer, la bestia y los reyes. And so, if you're going to choose one of those 3 dates, Entonces, si tú quieres elegir una de esas tres you need fechas, to understand the role of the people and their relationship to these prophetic events that are occurring. necesitas ver cuál es la importancia de las personas en ese desarrollo de los eventos proféticos que se están desenvolviendo. We'll stop there. Hasta ahí lo Let's close with paramos. prayer. Ahora vamos a finalizar con una oración. Holy God, we thank you Dios, te that through your agradecemos goodness and mercy, por tu bondad y misericordia you're able to guide, direct, and bless us. y que has sido capaz de dirigirnos, bendecirnos, guiarnos. It's our hope, Esperamos each of us bowed before you, todas las personas que to están have a aquí clearer understanding of inclinadas, truth inclinadas delante de ti, tener una mejor through the comprensión work de of la the Holy verdad, Spirit, para que a través de la obra del Espíritu Santo through a clearer understanding of your word. nos des una comprensión más clara de tu palabra, May your desire and our desire que sea tu deseo y be nuestro deseo united estar so that we unidos can understand the truth. para que podamos comprender la verdad. In Jesus' name. En el nombre de Amen. Jesús, amén.